Señor Yamir, hablemos un poco primero del estatus actual del Suntrans, porque bueno, en la narrativa de los medios nada más está lo de la demanda de disolución, eso obviamente tiene un proceso. ¿Cuál es el estado actual de la cooperativa? Un poco el estado actual del sindicato. Bueno, empezando por lo del sindicato, en este caso Suntra. Suntra se mantiene en todas sus labores cotidianas, que es la de visitar las obras, velar porque se cumplan con lo que son las medidas preventivas en materia de salud y seguridad ocupacional, y también velar porque se cumplan con lo que son los derechos laborales de los trabajadores. Hemos estado en reuniones con las empresas y o sea, nuestra vida cotidiana sigue normal en la forma que nosotros siempre la hemos atendido, a pesar de que por parte de la ministra de Trabajo hay una demanda presentada donde ellos pretenden disolver la organización sindical. En el caso de la cooperativa lleva procesos también donde se pidió disolver también lo que es la personería jurídica de la misma, y los abogados nuestros están atendiendo esa situación en la parte legal que corresponde. Lo único que el día de ayer, ayer lunes, ya llegaron los liquidadores, 3 liquidadores a la cooperativa, en este caso, y nosotros vamos a seguir en los trámites que eso corresponde. Así que a los compañeros en la construcción que son miembros de la cooperativa va a seguir también funcionando normalmente hasta que, bueno, por parte de un juez se determine otra situación distinta. ¿Y cuánto podemos cifrar la afectación o congelamiento o toma de fondos de los obreros por parte del gobierno, sumando el Ministerio de Trabajo que ha dicho que tienen que depositar la cuota obrero sindical a ellos? O sea, hay una apropiación de ese fondo que debiera ir al sindicato. ¿Se puede cifrar ese monto en un monto aproximado? Bueno, nosotros lo que podemos decir en este momento, si dar una cifra exacta, podemos decir que son algunos millones de dólares con que esta organización es su patrimonio como tal, económico. Lo cierto es que hemos tenido la afectación primero del cierre de las cuentas desde el año 23, que se dio con el gobierno de Nito Cortizo, y posterior a eso se ha venido recrudeciendo con el gobierno de José Raúl Mulino, por el simple hecho de que en efecto ellos sienten de que es una manera de poder estrangular económicamente al sindicato y controlarlo económicamente. Lo cierto es que nosotros hasta el momento hemos resistido y seguiremos resistiendo, porque no vamos a permitir que ellos nos dobleguen en la voluntad de este pueblo y en la voluntad de los trabajadores de la construcción, que es defender sus intereses como clase. Hábleme de la renovación de las estructuras, un poco el proceso, si ya hay nóminas, ¿cuál es el calendario de ese proceso? Bueno, dentro de lo que es el sindicato, también funciona lo que es la corriente sindical clasista. La corriente sindical clasista va a presentar en los próximos días una nómina con las 28 personas que la tienen que conformar, 14 principal y 14 suplentes. Y tenemos hasta el 6 de agosto para hacer esa presentación. Eso se hace cada 3 años. Por nuestros estatutos, democráticamente, ese periodo de elecciones se da cada 3 años. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Estamos dentro de ese periodo. Ya fue nombrada lo que denominamos la comisión electoral, y finalmente todos los compañeros
que sean miembros de este sindicato y que cumplan con los requisitos, pueden aspirar a presentar su nómina y participar dentro de los comicios electorales a lo interno que nosotros tenemos. ¿Cuál es el número oficial de obreros afiliados al Suntrax? Bueno, en una entrevista que le realizaron a la ministra de Trabajo, ella hablaba de 80.000 obreros. En nuestra base de datos, nosotros andamos alrededor casi de un poco más de 100.000 compañeros. Tenemos que hablar de los sindicatos amarillos porque pues, hay otros sindicatos de la construcción. Pareciera que el gobierno quiere como traerlos a la palestra y implantárselos frente a la CAPAC para reemplazarlos a ustedes como negociadores de la convención colectiva. ¿Cómo lo ven? Bueno, si ustedes ven las declaraciones de la ministra, ellos hablan de que Suntra tiene un monopolio, porque como Suntra en su nombre lleva el nombre de único, y Suntra no se llama único desde este periodo, sino es desde su fundación en 1972. Pareciese que en este caso la ministra de Trabajo acaba de enterarse de que Suntra tiene el nombre de único. Y hablan de un monopolio, y prácticamente si hubiese un monopolio dentro de lo que es la industria de la construcción, no existieran, como ella lo ha manifestado, más de 30 sindicatos en la construcción y 17 sindicatos de la construcción activos, porque un monopolio no permite de que haya alguien más. Entonces en este caso ellos mismos lo han dicho y ella prácticamente ha comenzado a traer a la palestra y prácticamente a promover esos sindicatos. Pero ¿cuál es el afán de ellos de promover estos sindicatos? Es que esos son sindicatos que ellos pueden controlar. Pueden controlar, lo controlan los gobiernos o lo controla la patronal. Entonces, en el caso de Suntra, como eso no han logrado poderlo hacer, porque Suntra tiene principios que para nosotros son irrenunciables, entonces por eso es el afán de querer promover otros sindicatos que no representan a la clase de los trabajadores. Nosotros le hemos dicho a ellos que vayan a las obras y que conversen con los trabajadores si es que así los compañeros se lo permiten. Porque no es que nosotros, como se quiera hacer ver, que le bajamos línea a los compañeros, porque aquí nadie actúa porque lo programen, porque aquí nadie es un robot, sino que nosotros actuamos en base a nuestros intereses y actuamos de acuerdo a nuestra conciencia de clase. Y los trabajadores y trabajadoras saben en efecto que quien todos estos años, 52 años tenemos de la fundación del sindicato, quien ha representado los intereses de los compañeros es Suntra. Y por eso es que nosotros hasta el día de hoy hemos negociado 12 convenciones colectivas con la CAPAC. La primera convención colectiva que negociamos con la CAPAC fue en el año 74. Y este año también coincide con las elecciones de que tenemos que presentarle el proyecto de convención colectiva a la CAPAC, que por cierto ya estamos trabajando ese proyecto para en el mes de septiembre nosotros ir y presentarle este proyecto de convención colectiva para los próximos 4 años a la CAPAC, a la Cámara. Pero esperamos que la CAPAC lo reciba y que no ceda a presiones externas, porque la relación obrero-patronal es entre los empresarios y los trabajadores y podemos negociarlo por la vía directa, sin necesidad de intervención en esa vía directa por parte del gobierno panameño. ¿La convención colectiva se negocia de vía directa? Sí hay un espacio, porque la misma convención colectiva señala que 3 meses antes de su vencimiento el sindicato le puede presentar un proyecto de convención colectiva para negociarlo 3 meses antes. Si en esos 3 meses no logramos ponernos de acuerdo, entonces ya nos iríamos a lo que es la vía administrativa,
en este caso al Ministerio de Trabajo. Pero como ustedes saben cuál ha sido la función del Ministerio de Trabajo contra Suntra, en este momento nosotros entendemos de que en efecto no es conveniente una situación como esa, porque incluso ni los pliegos de peticiones le dan el trámite correspondiente, no lo reciben, pero no le están dando los trámites correspondientes. A veces la gente piensa que la convención colectiva solamente tiene que ver con el salario, pero hay mucho más dentro de una convención colectiva. ¿Qué correría el riesgo de perder el obrero si esta convención colectiva no se le da continuidad o una renegociación? Bueno, primero de una convención colectiva tenemos que entender que para que las empresas o los empresarios cumplan con un convenio colectivo tiene que haber un sindicato que vele porque lo que está allí escrito y lo que se acordó se cumpla. Porque si tú no tienes un sindicato que realmente vele por lo que se acordó se cumpla, prácticamente no estás haciendo nada. Puedes poner una convención colectiva muy buena, pero si no hay quien la defienda y quien prácticamente vigile que se cumple, no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, en este caso, lo primero es la organización sindical y segundo, paso seguido, velar porque la convención colectiva se siga llevando a cabo como se debe dar. Pero ustedes temen que estos sindicatos amarillos, adeptos al gobierno o adeptos a los mismos empresarios de la CAPAC, puedan tener alguna beligerancia en esta convención colectiva. Bueno, nosotros confiamos y creemos que eso no va a ser así. Ya de que nosotros, como te decía hace un rato, desde el año 74 venimos negociando con la CAPAC y negociamos no porque los empresarios les interese negociar y que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, no tanto así, sino es porque esta negociación le brinda una seguridad y le brinda una estabilidad a la industria como tal. Porque después que nosotros salimos de esta negociación, por los próximos 4 años ya los empresarios saben en efecto cuáles son las reglas del juego. Los trabajadores sabemos cómo nosotros nos vamos a mover en nuestro trabajo y eso es lo que permite cierta estabilidad en lo que es la industria de la construcción. Si ustedes pueden revisar la historia, nosotros no hemos tenido confrontaciones con los empresarios. Es más, dentro de la misma convención tenemos un capítulo y unas cláusulas que se refieren a lo que es la comisión de avenimiento. Esa comisión, sin intermediación del Ministerio de Trabajo, nosotros resolvemos nuestras situaciones de conflicto al interno, porque nosotros tenemos capacidad de negociación y lo hemos demostrado en todo este tiempo. Todo este tiempo lo hemos demostrado y nunca nos hemos cerrado a negociar. Siempre estamos prestos a negociar porque entendemos que las diferencias que podamos tener con uno u otro tenemos que resolverlas en una mesa, en este caso de conversación. ¿Hay corrientes en la CAPAC que son anti-Suntra? Bueno, por los informes que nosotros tenemos, sí. Hay un grupo de empresarios, particularmente los más jóvenes, que ellos han estado de que en efecto no hay que negociar y como que tratan de impulsar una corriente a lo interno de CAPAC, cosa tal de que sea anti-Suntra. Pero los que tenemos más experiencia en esta industria sabemos en efecto que por lo menos en el caso de Suntra, quizás no les guste algunos métodos de lucha nuestro, pero eso es asunto de otra conversación. Pero ellos entienden y comprenden que cuando ellos cierran acuerdos con Suntra, son acuerdos que vamos a respetar. Y no es que después que hacemos un acuerdo, nosotros nos tiramos para atrás, sino que cuando cerramos un acuerdo con los empresarios, cualquiera que sea el acuerdo, nosotros lo vamos a respetar. Hay una línea de mártires que
entiendo que tienen que ver con conquistas a nivel de seguridad para el obrero en la obra, etcétera. Eso corre peligro si los empresarios no respetan o tumban la convención colectiva con Suntra. El peligro de eso, y también porque nos dijo el señor Marco Andrade, que el Ministerio de Trabajo está despidiendo a los que son inspectores laborales técnicos, que tienen que revisar estas cuestiones para reemplazarlos por policías jubilados, entonces militarizando el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo afecta eso al obrero en su día a día? Bueno, mire, en el 2008 en este país se dio una lucha donde los trabajadores de la construcción, miembros del Suntra, demandábamos un reglamento en materia de salud y seguridad ocupacional. ¿Y por qué lo demandábamos? Porque venían muriendo muchos compañeros nuestros dentro de lo que era la industria de la construcción. Y eso porque faltaba una ley que regulara el uso correcto de cómo se iban a entregar los implementos de seguridad. Y, o sea, tenía que haber una norma, a pesar de que el sindicato estaba haciendo todos los esfuerzos porque eso no fuese así. Entonces se seguían dando muchos accidentes de trabajo. Entonces en el 2008 se da una situación donde prácticamente a manos de un policía, un compañero nuestro de la dirección del sindicato en el área de Colón, el compañero Ali Romy Smith, un policía lo asesinan por la espalda, porque estábamos en nuestra protesta reclamando en efecto de que necesitábamos un reglamento de salud y seguridad, y ese reglamento es el que está hoy, y ese reglamento dice específicamente en uno de sus artículos que para tú ocupar el cargo dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo en inspección laboral, tú tienes que ser una persona idónea, no puede ser cualquier persona, porque es la persona que va a ocupar ese cargo en materia de inspector de salud y seguridad ocupacional necesita tener alguna expertise, necesita tener algún grado de conocimiento en materia de salud y seguridad ocupacional. Pero lo que hemos visto en los últimos momentos es de que en efecto eso como que se está ignorando y lo que se están contratando es otro tipo de personas que no tienen esa idoneidad. Porque que tú lleves a un grupo de personas a un seminario por 1 o 2 semanas, eso no quiere decir que esa persona tenga todos los conocimientos para hacerle frente a una situación que se pueda dar en una obra de construcción. Y nosotros luchamos por eso. Lamentablemente el gobierno de Martín Torrijos, el día que se fue a promulgar o el día que se sancionó esta ley, el decreto 8 del 12 de febrero del 2008, resulta ser de que a quien se invita ahí es al Citicot, al sindicato de Aniano Pinzón, con otros que no tenía nada que ver con lo que Suntra y Capat y el gobierno en ese momento estábamos negociando como el reglamento de materia de salud y seguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba maniobrando porque nosotros queríamos sanciones enérgicas y sanciones duras contra los empresarios que no entregaran el equipo de salud y seguridad ocupacional como señala el reglamento, y también porque nosotros pedíamos sanciones enérgicas en el caso de que hubiese negligencia por parte de la empresa en atender lo que es la salud y la seguridad ocupacional de los compañeros. Y se buscaron estos sindicatos, cosa tal de poder ir reacomodando, en este caso la ley, el decreto, a como lo querían ellos en ese momento, y no como lo queríamos los trabajadores. 4 años dura la convención colectiva. Correcto. ¿Y beneficia a todos los trabajadores de la construcción, sean o no de Suntra? Bueno, mire, las afiliaciones, es muy importante esto que usted dice. Las afiliaciones a Suntra se hacen de carácter voluntario. Los trabajadores en los proyectos
ellos se afilian o no a Suntra, si así ellos lo desean y lo determinan. Y la convención colectiva es aplicable a todos los trabajadores que se benefician de la misma. Eso lo dice el artículo 405 del Código de Trabajo. Todo trabajador que se beneficia de un convenio colectivo, cualquiera que sea, está en obligación de que se le descuente su cuota sindical y a recibir los beneficios propiamente de ese convenio colectivo. Pero la afiliación es voluntaria. Yo, para recibir los beneficios de la convención colectiva, no necesariamente tengo que estar afiliado a Suntra. Solamente con el hecho de estar trabajando en una obra en construcción y de que quisiera yo que se me aplique los beneficios de la convención colectiva. Ah, ok. Por eso le aplica a todos los trabajadores de la construcción. Claro, en las obras donde se aplica. En las obras donde se aplica, que me imagino que tiene que ser construida por los empresarios que tengan la CAPAC. CAPAC y los que tengan acuerdo directo con Suntra. Ok, hablando un poco de la propia industria de la construcción, porque hay un aumento, hay conquistas laborales bastante importantes y salariales, que un poco, si hacemos una línea de tiempo, van en proporción con las obras grandes, ¿no? El metro, la ampliación del canal, etcétera. Entonces pareciera que, bueno, ya Panamá no tiene para pedir esa cantidad o endeudarse de esa manera para estos megaproyectos, y hay como un rezago en la propia industria de la construcción. Eso también entiendo que se debe reflejar, o se reflejará en los salarios. ¿Cómo ven esa parte de cómo está afectando el rezago de la industria de la construcción a los trabajadores? Bueno, en realidad, dentro de lo que es la convención colectiva, nosotros podemos decir de que hay 3 escalas salariales. Una que tiene que ver propiamente con obras privadas, otra que tiene que ver con obras del Estado y otras que tienen que ver con lo que nosotros hemos denominado megaobras, que es donde está el Cuarto Puente, las líneas del metro y así sucesivamente todas estas obras que son de gran envergadura para el país. Es cierto que en este momento nosotros hemos tenido un rezago dentro de la industria, porque los niveles que se tenían, qué sé yo, en el 2014 no son los que hoy tenemos dentro de la industria, pero nuestra industria es fluctuante. Ella hoy puede estar en un máximo, posterior cae y después ella como que se estabiliza. Según nuestros registros, nosotros después de la pandemia en el 2020, del 21 hacia acá, nosotros hemos mantenido una cierta conducta, se puede decir estable dentro de lo que es la construcción. No teníamos los mismos niveles de, qué sé yo, hace unos 10 años atrás, pero sí se ha mantenido una cierta estabilidad. A nuestro registro, por lo menos, nosotros podemos decir que dentro de la industria nosotros podemos estar hablando de unos 25.000 trabajadores más o menos que se mantienen en una constante en este momento que se estabilizó, porque por lo menos proyectos como la ampliación del canal son proyectos que son muy puntuales, que se construyen hoy, va a haber una cantidad enorme de trabajadores, pero finalmente eso termina y hasta ahí llegó esa situación. Porque son proyectos que en algún momento dan un cierto boom a la industria, pero ya después, eso no quiere decir que la industria se va a mantener en ese nivel todo el tiempo, sino que comienza ya a tener sus niveles normales, por decirlo así. Necesita entonces el gobierno diversificar un poco la matriz de lo que construye. Hay mucha dependencia en estas barriadas, en estos edificios grandes. ¿Cómo lo ven? Bueno, mire que los empresarios nos han manifestado a nosotros
de que ellos han parado un poco las obras en construcción porque ellos tienen algo que se llama inventario, que tienen ahí locales, tienen apartamentos, y hasta que ellos no logren vender eso que tienen ahí en inventario, entonces ellos comienzan de nuevo a construir, porque es un negocio, no es que ellos construyen por querer promover empleo. Si ellos no tienen venta, por supuesto que ellos no van a construir. Y por eso es que en este momento se está tratando de redefinir la construcción, que sean más en casas, por lo menos que las personas puedan tener acceso. Y es lo que siempre nosotros también hemos manifestado, que en este país, a pesar de que nosotros tenemos un montonón de edificios y de barriadas prácticamente desocupadas, hay un déficit habitacional enorme, pero es que hay muchos panameños que no tienen acceso a esas viviendas. Entonces también eso hay que ver cómo se regulariza y cómo se puede llevar a cabo de que estas personas puedan tener acceso a esos bienes. Ok, hay una cosa que yo no, bueno, que sí que no entiendo. En la reforma, ¿cómo puede afectar esto a los trabajadores? En la reforma de la 462, en la parte de los independientes, ellos, o sea, dan la opción de pagar 9 y pico, pero le quitan la parte del riesgo profesional. Entonces, si el trabajador quiere, no, incluso si paga el otro lado, no le cubren riesgo profesional. Bueno, para nosotros esa es una de las afectaciones que tiene la ley en el caso de los trabajadores independientes. Y no solamente esa, porque ponen como límite, no límite, sino que ponen como mínimo que los compañeros tengan que cotizar en base a $800. Y una persona, no sé yo si estaré equivocado, una persona que está en un semáforo vendiendo legumbre o vendiendo algo, yo no sé si sus ingresos de esa persona per se podrán ser de $800 mensuales. Entonces le obligan a cotizar en base a $800 cuando realmente una persona que está viendo el día a día a ver cómo puede sobrevivir, porque muchas veces en este país no se vive, si no se sobrevive, ¿cómo tú le vas a aplicar una sanción como esta? Entonces, aparte de eso, la persona hace el esfuerzo y entonces si tiene un riesgo, porque suponiendo un carro lo atropella, poniendo el ejemplo de alguien que esté en un semáforo, imagínense esa persona cómo hace para sustentarse él y los que dependan de él en ese momento, si tú lo sacas del riesgo profesional, porque el trabajo de él en ese caso sería estar en un semáforo vendiendo lo que vaya a vender, y entonces no alcanzaría en este caso para que esa persona cubra. Y si lo sacas de riesgo profesional, claro, aún pero esa figura la afectación de independiente o sea, no es un problema para los trabajadores en la construcción. O sea, ellos siempre les pagan, o sea, están como en la planilla, aunque sea por un tiempo, o sea, aunque sea temporalmente. O sea, bueno, eso no les afecta. En el caso del obrero de la construcción, se promueve muchas veces lo que es el trabajo sin derecho a seguro social y sin derecho a absolutamente nada. Una de las labores del sindicato es que nosotros tenemos que estar detrás de estas personas para que cumplan, detrás de las empresas, porque hay muchas empresas que encubren una relación de trabajo subcontratando, y ese subcontratista contrata a otro y lo contrata sin ningún tipo de garantía. Entonces ahí es donde entra una de las labores del sindicato de verificación de que se cumpla con la labor, con lo que estipula la ley, en este caso del Seguro Social, donde todos tenemos que cotizar y pagar nuestro seguro social. ¿Y ustedes sienten que el Ministerio de Trabajo, pienso yo que debería ser el que fiscaliza eso para que el empleado no quede como luego al garete si sufre, incluso puede ser la muerte por
porque este es un trabajo de alto riesgo, que ellos no fiscalizan en favor del trabajador. Bueno, mire, si usted ve alguna de las declaraciones, y vuelvo y regreso a la ministra de Trabajo, ella menciona de que ella está preocupada y que ella tiene que ver y que tiene que velar por los trabajadores. Pero cuando nosotros nos vamos a la práctica, realmente eso no lo está haciendo el Ministerio de Trabajo. Quien realiza esa función, y no negamos que no la podamos hacer, es el sindicato como tal. Nosotros vemos, mire, por lo menos las empresas saben que ellos nos tienen que entregar a nosotros paz y salvo de la Caja del Seguro Social de todos los trabajadores mensualmente. Nos tienen que entregar paz y salvo de la póliza de vida de todos los trabajadores y por supuesto el paz y salvo de la cuota sindical. Esos son 3 requisitos que mensualmente nosotros les exigimos a la empresa. Aparte de eso, las inspecciones laborales que nosotros a diario realizamos dentro de las obras. Por lo menos si a un compañero no le han entregado su equipo de seguridad, si encontramos a un compañero con un arnés en esto de altura mal colocado, o a veces realizamos inspecciones imprevistas para verificación de los arnés, porque los arnés, en este caso, ellos tienen un tiempo estipulado de vida y nosotros muchas veces hemos llegado a las obras y los hemos sacado de circulación a muchos de esos arnés. Y también en muchas ocasiones compran equipos que no son de buena calidad, sino para simular que se le está entregando un equipo, entonces el equipo que le entregan no es de buena calidad, porque los equipos tienen que cumplir con ciertos estándares de normas internacionales y normas panameñas que nosotros tenemos que verificar. Y esas son las funciones que nosotros llevamos a cabo dentro de lo que son las obras en construcción. Y por eso es que ha reducido drásticamente el número de compañeros que mueren dentro de una obra en construcción en este caso. Ese número, un aproximado, ¿cuánto era antes, por ejemplo, al año y cuánto es ahora a través de esa? Bueno, yo le podría decir que hablándonos de unos 15 años atrás o 20 años atrás, nosotros pudiésemos estar hablando entre 30 y 20 compañeros que morían dentro de la industria según nuestras estadísticas por año. Y eso realmente nosotros lo hemos reducido bastante, por lo menos este año, si mal no recuerdo, creo que si acaso va uno es mucho, pero nuestro número ideal es que eso esté en 0, es nuestro número ideal. Y para eso vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos en esa dirección, haciéndole conciencia también a nuestros compañeros, porque también con los compañeros nosotros tenemos charlas, por lo menos entre la semana de 15 minutos, a veces tenemos también la charla de 1 hora mensual y ahí se tocan los temas que tienen que ver necesariamente con salud y seguridad ocupacional. Solo para redondear, ¿tú consideras que esta arremetida puntual con este gobierno no tiene precedentes o ya habían vivido una situación similar a través de la historia de Suntrax? Bueno, Suntra, por su misma posición política e ideológica, siempre hemos tenido confrontación de una u otra forma con los distintos gobiernos. Pero resulta ser que en este caso la arremetida ha sido más fuerte. Nunca lo que nosotros hemos investigado de la vida, de la vida sindical en este país, se había pedido disolver una organización sindical por primera vez, aduciendo de que nosotros nos hemos alejado de los fines por los cuales fue constituida esta organización sindical. Y yo creo que en este país nadie puede tener duda que uno o el sindicato que mayor defiende a sus miembros es Suntra. Yo creo que de eso sí no nos puede acusar absolutamente nadie. Pero bueno, esta gente se han atrevido a hacer algo, estas aseveraciones como que Suntra se ha apartado
permanentemente de sus funciones y realmente nosotros sentimos que eso no es así, porque el testigo de que realmente Suntra ha defendido siempre los intereses de la clase trabajadora es el pueblo panameño. El pueblo panameño, usted puede hacer una encuesta en cualquier lugar de este país y usted podrá hacer esa pregunta a los transeúntes, que si Suntra ha defendido a los obreros de la construcción, y usted va a ver cuál va a ser la respuesta. Y esa solidaridad que ha llegado también hasta a niveles internacionales, por ejemplo, vimos la semana pasada que había compañeros sindicalistas de otros países, incluso una diputada europea. ¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar en la defensa de su sindicato? Nosotros estamos dispuestos a mantener nuestra organización sindical a costa de lo que sea. Y para eso nosotros tenemos que hacer la lucha dentro y fuera. Y confiamos más en la lucha internacional, ya de que nosotros sentimos que a lo interno del país el Ejecutivo controla a su antojo todo lo que son los órganos del Estado. Para muestra un botón, la última declaración que da un Mulino en Chiriquí, lo que él se vanaglorea y dice que aquí van a ocurrir cosas en el caso de la cooperativa y anuncia otras cosas más. Y siempre, si usted busca las entrevistas de este señor, él siempre anuncia por delante lo que va a ocurrir. Y por eso es que dice, lo que yo digo, yo lo hago. Y quien tiene duda de eso puede ver y todo lo demás que dijo. Entonces todo eso es una confesión de que él está detrás de esta persecución que hoy se tiene contra Suntra. Y por eso es que nosotros decimos que a lo interno vamos a seguir haciendo la pelea. Esperamos que los órganos del Estado jueguen su papel. Hasta el momento nosotros sentimos que no lo han jugado, pero esperemos que a futuro lo jueguen y que realmente aquí haya una independencia, porque ellos te dicen que no, que ellos no se intrometen en el Ministerio Público, no se intrometen en la Asamblea de Diputados, no se intrometen en la Corte Suprema de Justicia, pero en la práctica nosotros nos damos cuenta de que en efecto la realidad es otra. Y por eso es que en lo internacional para nosotros es muy importante, porque él ahí no tiene control, ni va a tener control. Entonces nosotros tenemos que hacer también la pelea en ese escenario. Y ahí se la vamos a hacer también. Dos preguntas más. Uno, ¿ustedes temen por la vida de Jaime Caballero? Nosotros tememos por la vida de todos nuestros compañeros. Por Jaime, por el compañero Saúl Méndez y por los demás compañeros que de una u otra forma, dentro de los procesos que se llaman, estamos mencionados. Algunos estamos individualizados, otros estamos mencionados, pero no sabemos en qué momento se le puede antojar al Ejecutivo de que en efecto comiencen a llamarnos. Entonces, en esa situación nosotros tememos por nuestra vida. En el caso de Jaime Caballero, por supuesto que tiene una situación un poco más compleja porque está en una cárcel de máxima seguridad con personas que ya está de más describirlo, pero nosotros creemos que puede haber algunas situaciones. Esperemos que esto no llegue a esos niveles, esperemos, pero tampoco se puede descartar. Entonces, realmente nosotros estamos haciendo todo lo posible porque nuestro compañero salga de ese lugar, pero como vuelvo y lo repito, esto lo controla una sola persona y finalmente aquí se están haciendo los caprichos de esa persona. Creo que hay que abordar el tema del episodio del bloque, cuando tiran el lanza en el bloque yo entiendo que ustedes no han podido identificar quién fue esta persona, si es miembro o no del Suntrax. Ustedes, uno, lo han identificado, si no lo han identificado, o si lo han identificado, es o no miembro del sindicato, y si en caso tal, algún miembro, o sea, tiene que tener, me imagino, dentro de los estatutos, alguna manera de poder sancionar, me imagino, porque en todos los lugares hay gente que infringe, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento
de sanción en caso tal o si lo han podido ubicar? Bueno, como yo hace un momento le estuve diciendo que dentro de las obras las afiliaciones son voluntarias, habrán personas que trabajan toda su vida en la construcción y nunca han decidido ser miembros del Suntra. Y eso nosotros lo respetamos y tenemos que respetarlo, porque es una voluntad del individuo como tal. En el caso que usted me menciona del bloque que se arrojó, en realidad nosotros no sabemos si esas tomas son de ese proyecto o son de otro proyecto o de dónde salió eso, porque para nosotros nadie se va a estar grabando y después lo va a subir a las redes en una situación tan delicada como la que se dio ahí. Y si usted ve, esa persona tenía el rostro tapado. Nosotros realmente no sabemos quién, si fuese el caso, quién es esa persona, porque en la construcción nosotros somos miles de compañeros y que realmente ahí no, y en ese proyecto específicamente ahí trabajan alrededor, o en ese momento habían alrededor de 800 a 700 personas que laboraban o laboran en ese proyecto. Así que ahí va a ser difícil que nosotros podamos decir, bueno, fue el señor fulano de tal. En ese caso no tenemos forma de cómo identificar a ese compañero o a esa persona que en ese caso realizó esa situación. ¿Podría ser una operación de falsa bandera? Nosotros creemos de que en efecto esa situación que se dio en el Hospital del Niño fue una situación que ya estaba montada. ¿Y por qué estaba montada? Porque cuando nosotros comenzamos a ver las imágenes, ese día habían protestas, no solamente en ese proyecto, sino en otras obras en construcción, y solamente donde la policía llegó con semejante disposición de arreo de combate fue en ese proyecto. Incluso al momento que se da una situación entre los policías un poco confusa, los compañeros lo que hacen, que tradicionalmente siempre lo hacemos, nos retiramos a nuestro centro de trabajo, porque se supone que estamos en horas laborables, salimos a hacer una protesta pacífica, muy puntual, que era repartir volantes en ese momento, y lo que hemos hecho es que entonces nos recogemos a la obra en construcción. Si ustedes ven, la policía mantuvo, o el estamento de seguridad, esas vías cerradas por más de 2 horas, hasta que ellos fueron reagrupándose, porque ahí llegó todos los estamentos de seguridad, ahí llegó SPI, llegó Senafrón, llegó Aeronaval, llegó incluso hasta antiterrorismo llegó ahí, y todas estas instituciones, o no sé cómo llamarle, cuerpos que conforman en este caso el estamento de seguridad. Y después de 2 horas ellos comienzan a reprimir a los compañeros que ya estaban laborando. Y después que comienzan a reprimir a los compañeros, entonces está la intención de ingresar al proyecto. Si usted ve las declaraciones de Mulino dice que la capa es unos, ¿cómo fue que llamó? Unos alcahuetas, porque según Mulino no le daban la autorización para que ellos entraran, el ingreso a la obra en construcción, la policía. Y resulta ser que entonces ahí se da toda la situación. Y nosotros vemos cómo entra la policía de forma agresiva y comienza, en este caso, a arrestar a nuestros compañeros y compañeras y comienzan a torturarlos. Después que ya lo tienen reducido, que ya tienen a los compañeros esposados, entonces comienzan a golpearlos. Y ellos, sin ningún tipo de piedad, fueron a buscar a todos los que estaban ahí, a todos, sin excepción, hombres y mujeres. Y a todos se los llevaron, y el trato inhumano que se le da. Hay imágenes de un compañero que por poco ese compañero muere desangrado, porque le disparan a una distancia muy cercana con una escopeta de perdigones, y prácticamente el brazo le causan pues una lesión casi fatal al compañero. Y posterior, el compañero dice que en sus testimonios
que a él lo trajeron caminando desde el piso 20, creo que él habla, por todas las escaleras, y posterior el compañero no resiste y se cae en la calle solicitando auxilio. Ahí pasa una ambulancia y no le da ni siquiera los primeros auxilios al compañero. Después hacen un mamotreto ahí que sale que la policía está dándole los primeros auxilios. Pero claro, como comenzaron las imágenes a circular y se hace la denuncia, entonces montan un escenario como ese. Y posterior lo que hace el director de la policía, que llega a la obra, hace un video donde él sale caminando como estilo de los superhéroes, y él sale caminando. Y ese video después lo tumbaron de sus redes sociales porque se dieron cuenta que era un video que incitaba y que no era correcto. Claro, porque él se quiso vender como que él era el super no sé qué, y que finalmente se dieron cuenta que fue un error haber montado semejante video, por llamarlo de esa forma, a las redes sociales. Sí, ese es un caso clásico de...